Muy bien, estudiantes. Entiendo que me escuchan, ¿no? Bueno, si hay alguna novedad con el sonido, me hacen saber. Entonces, bueno, primero les pido disculpas por esta interrupción que a veces mi computadora se queda colgada después de interrumpir la sesión. Bueno, entonces estábamos en el promedio móvil utilizando 5 años como datos anteriores. Aquí ustedes ven que estamos sumando 5 años, de 2012 a 2016, pero obviamente en este caso, como es promedio, hay que dividir para 5. Lo mismo en el año 2018, para calcularlo, tomamos los datos de 2013 a 2017, dividimos para 5. En 2019 también, y en 2020, que es que es el año que estamos esperando, el año que estamos esperando pronosticar, también lo hacemos desde el año 2015 hasta 2019, son 5 años, dividimos para 5, y tenemos ya el dato pronosticado que es 311.40. Bueno, entonces tenemos dos datos, ¿no? Un promedio móvil tomando 5 años como datos, son 311, y el promedio móvil con 3 años, que en este caso nos da 323. Usted se puede fijar que hay dos datos de pronóstico. Por este método se puede hacer de estas dos formas. Con 3 años que nos da 323 y de 5 años que nos da 311. Entonces, tenemos que decidir cuál de los dos datos vamos a utilizar en nuestro pronóstico. ¿Cómo hacemos eso? Pues aplicamos la desviación típica a cada uno de los datos. ¿Cómo se aplica la desviación típica? Sencillamente con la fórmula estadística de la desviación típica, que es esta, ¿no? Es la raíz cuadrada, aquí tienen ustedes la raíz cuadrada, esto significa raíz cuadrada, de la diferencia de los datos dividido para el número de datos. Entonces aquí tenemos el cálculo. Primero sacamos la diferencia de los datos, por supuesto, para obtener esta partecita de la fórmula. Y como dice aquí que es al cuadrado, acá le multiplicamos por sí mismo, al cuadrado. La sumatoria, de esto aquí falta sumatoria, me parece. La sumatoria es 2602. A esto le sacamos la raíz cuadrada. Bien, ahí está la raíz cuadrada de 1602 y tenemos la desviación típica que es 2282. En el caso de los datos de 3 años. En el caso de los datos de 5 años tenemos una desviación típica de 34,54. Entonces, podemos darnos cuenta que la mayor desviación típica la tenemos con 5 años. ¿Qué datos son más confiables? Aquel que tiene una menor desviación típica, es decir, la desviación de 2282. Por lo tanto, el dato mejor dicho, el pronóstico para el año 2020 que es más confiable es este con 3 años. Es decir, para el año 2020 vamos a proyectar 323 unidades, en este caso serían unidades vendidas. ¿Alguna pregunta acerca de este método, estudiantes? Ustedes tienen que hacer la tarea completando el ejercicio que está aquí y que está también en la guía que les estoy proporcionando para este fin. ¿No hay preguntas, estudiantes? ¿Todo está claro en cuanto al método de promedios móviles? No hay ninguna pregunta. Que otra Sí. vez repita de dónde le salió el 22,82. Qué bueno que pregunte, ¿no? Estamos aplicando la fórmula de la desviación típica. ¿Sí? Aquí me hace falta
un, un símbolo. Vamos a introducir el símbolo, que es la sumatoria. ¿Dónde está el símbolo sumatoria? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Observe que es la sumatoria de la diferencia de yx menos y'x. Aquí tengo yx, este valor, y y'x, el de acá. Entonces, si ustedes observan bien, yx corresponde a los valores históricos, los datos que tengo de años anteriores de ventas. En cambio, y'x es ya el promedio, ¿no? El promedio móvil. Estoy calculando de 3 años de atrás, 3 años de atrás, 3 años de atrás, ¿no? Ahora, como tengo de 3 años aquí y también tengo datos de 5 años de atrás, entonces yo tengo que comparar cuál de estos dos datos de promedio son los más confiables. Y la respuesta me da la desviación típica. Si tengo una menor desviación típica, en ese caso, este dato es más confiable. Ahora, ¿cómo tengo la diferencia entre yx y y'x? Es decir, la diferencia entre el dato y el cálculo promediado. Aquí está. Luego, obtengo el cuadrado, así me dice la fórmula, ¿no? El cuadrado de cada una de las diferencias. El cuadrado de cada una de las diferencias. Y como me dice sumatoria, además, entonces le sumo. ¿Sí? La sumatoria. Entonces, la sumatoria de cada uno de estos cuadrados, le divido para 5, que son los datos que tengo, 1, 2, 3, 4, 5, y a esto le obtengo la raíz cuadrada. O sea, el exponente 1/2 significa raíz cuadrada, ¿no? Por álgebra sabemos eso. Entonces, el cálculo me da la desviación típica aquí, y el resultado de la desviación típica me da, en cambio, de acá, del promedio móvil con 5 años. Listo. Pregunta nomás. ¿Quiere que repita? Hágame saber, por favor. Sí, que por favor repita. A ver, voy a repetir. ¿Cómo calculamos el pronóstico de ventas por promedios móviles? Para aplicar este método de promedios móviles, en este caso tenemos que agrupar el promedio cada 3 años y el promedio cada 5 años. Es decir, voy a ponerles un pequeño color aquí para que ustedes puedan diferenciar. Pongamos a este verdecito y le pongamos a este un azulito. Muy bien. Entonces, me dan dos resultados. Con 3 años me da 323. Con 5 años me da 312. Entonces, yo quisiera saber cuál de estos dos es más confiable para aplicar en mi pronóstico de ventas. Porque usted sabe, según mi pronóstico de ventas, yo tengo que hacer un presupuesto. ¿Sí? Según con cuánto voy a contar, cuánto de dinero, es decir, según con cuánto de ventas voy a contar, yo voy a planificar mis costos, voy a planificar si puedo contratar más personas, etcétera, etcétera. Del pronóstico de ventas se deriva el presupuesto. O sea, el pronóstico de ventas es el elemento fundamental para hacer todo mi presupuesto anual. Por esa razón, y esa es la razón de la importancia del pronóstico de ventas. Bueno, entonces tenemos aquí 323 para 3 años y 311 para 5 años. ¿Cuál de estos dos aplico? El que me dé una menor desviación típica. En este caso, la menor desviación típica se encuentra para 3 años. Es decir, yo me decido por este pronóstico.
323.33. ¿Está más claro ahí? Ahora, ¿cómo calculo estos 222? Pues más o menos como lo hacíamos con mínimos cuadrados, ¿no? Calculo la diferencia entre estos dos datos, yx menos y'. Fíjese, yx menos y'. Yx menos y'. Y a esto le tengo que elevar al cuadrado. A este dato de aquí le elevo al cuadrado. Es decir, multiplico dos veces, 25,67 por lo mismo, 25,67. Otra vez, 17 por 17. 19,67 por 19,67. A esto le sumo y tengo un resultado de 2.602, que es la sumatoria de todos los cuadrados de las diferencias de los datos menos los promedios. Una vez que tengo este valor, simplemente le saco la raíz cuadrada. Bueno, primero le divido para 5 y después le saco la raíz cuadrada. Así es como calculo la desviación típica. Aquí está la fórmula. Ustedes saben que n es la cantidad de datos. Aquí, obviamente, yo tengo 5 datos cuando hago el promedio móvil con 3 años. Pero cuando hago el promedio móvil con 5 años, únicamente tengo 3 datos. Fíjense, 1, 2 y 3. ¿Por qué Inge 3 datos? O sea, ahí es lo que ya no le entendí. Bueno, porque están 3 datos. Mire, un dato es este que está aquí, el otro es el de acá y el otro es el que le sigue. Esto es 3 datos para obtener la desviación típica con 5 años. ¿Sí? Son 3, aquí están, ¿no? Para obtener la desviación... Esos datos son lo que tenemos en la yx menos yx, esos elevados al cuadrado. Exactamente, mire. Ah, y así como en el otro lado. Exactamente como en el otro lado, fíjese. ¿Sí? La diferencia... En la que dice para 5 años, ¿dónde está 5 años y X? Los 276,60, ¿de dónde le saco? Es el O promedio ya de los... viene en el ejercicio. Es el promedio de los 5 años anteriores. Fíjese, la suma de todos dividido para 5. Son 5 datos de 5 años anteriores. Lo mismo de abajo, ¿no? ¿Le puede dar doble clic en la del 301,80? 301,80. Fíjese que Ya, Inge. son los 5 años anteriores, ¿no? Al año que estamos calculando. ¿Sí? O sea, Inge, pero ¿por qué le pongo solo 3 datos? Eso de los 276, ¿cómo sacar? Ya, eso sí lo entiendo. ¿En dónde Pero dice que ¿por le qué pongo solo solo tres? pongo 3 números desde el 276, 288, 301? O sea, Ah, ¿por ¿cómo qué así solo que debo 3? poner los 3? ¿Por qué solo los 3? Ajá, eso es lo que... En realidad son 4, ¿no? A ver, ¿por qué aquí solamente este? Porque mire, ya no tengo datos del año 2011. Entonces, parto del año 2012 y llego hasta 2016. Eso me da el pronóstico para 2017. Me da este valor. Avanzo un año y solamente avanzo también un año en los datos que estoy tomando en cuenta para el cálculo. De 2013 a 2017. Si avanzo un año, también avanzo un año total. Y el último es este dato que obviamente ya no puedo ir ni más atrás, no, porque ya todos los calculé. Más adelante tampoco se puede, porque ya no, ya es del año 2020, del año del pronóstico. ya. ¿Se está claro? Entonces, Inge, diga, ¿y cómo le encontró en el 2020 los 323? ¿O solo le pasó? estos 323 es el dato de los Pero le promedios falta móviles el de coma 3 años. 33. ¿Cómo? Le faltaría el coma 33, digo. Sí. En realidad sí hace falta esto, solo que aquí no tengo decimales. Ya, Inge, Ya. gracias. Entonces ya está todo Bueno. entendido. Acerca del comentario que hizo su compañera también sobre por qué no están los decimales de la P33, hay que entender un concepto muy importante en la proyección de ventas. Las proyecciones de ventas no son exactas, son aproximaciones, son estimaciones. Cuando se realizan estimaciones, los valores no son exactos. Es decir, nos estamos adelantando al futuro, por lo tanto, el valor no es exacto, ¿no? Cuando hacemos planificación, tenemos que aproximarnos lo más posible a lo que podría ser el futuro. Pero obviamente el futuro no va a resultar exactamente como lo hemos planificado. Hay que tener claro que esto no es contabilidad. En contabilidad, si nos falta un centavo, pues no cuadra el balance, no cuadra la contable.
Pero esto es una proyección de ventas. Se basa en estimaciones que siempre tienen que ser aproximadas. Valores más o menos razonables que en el futuro nos van a ayudar a hacer una planificación para ese futuro. Entonces, de tal manera que los valores exactos no son muy apropiados, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, estudiantes? Yo ahí que no sé de dónde le saca el 33,40. A ver, no entendí muy bien. ¿Podría repetir? ¿Qué cómo le sacó el 33,40, el 39,40, el 30,6? El 33,40 este. Ajá. Sí, ahí está. Es la diferencia entre el dato de ventas y el cálculo del promedio con 5 años de datos, es decir, de los 5 años de periodo. A ver. Y el Lo de lado, mismo el para este 1115. particular. La diferencia entre 328 y 288. ¿Alguna otra pregunta? Pregunte de dónde salen los valores. A ver, El 1115,56. este, 1115,56. ¿Usted está preguntando? Sí. Muy bien. Es la multiplicación 33,40 por A 33,40. ver. A Es ver. este valor elevado al cuadrado. Aquí está el número 2 del cilindro, ¿no? Si se fijan, tienen que fijarse en esta parte de aquí arriba. Ahí me da la explicación de qué están pasando. Y menos y' x es y x, que es este valor, menos y', que es el de acá. ¿Qué dice? Y menos y'. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Muchachos. Muy bien, si no hay preguntas, vamos a pasar a otro. Muy bien. Bueno, estudiantes, aquí tienen ustedes el ejercicio propuesto para realizar el pronóstico de ventas por el método de mínimos cuadrados. Entonces, este método ustedes ya lo estudiaron conmigo mismo y también en la materia de presupuestos con la herramienta de la torre. Quiero indicarles que es prácticamente la aplicación del mismo método. Entonces, simplemente vamos a dar una pequeña explicación sobre cómo se desarrolla el método, qué conceptos debemos tener claros. Esta es la siguiente guía. Ustedes van a tener 3 tareas para presentar la próxima semana. El de miércoles. Observen. Entonces, ustedes tienen aquí los datos en que son los datos de ventas. Puede ser en dólares o puede ser en volumen de venta. Eso hay que tener claro. Entonces, procuramos que sean datos impares. Aquí tampoco se dan, según este ejemplo. La forma como les enseñó Amandita de la Torre es un poco diferente a la que estamos practicando aquí en esta forma. No es simplemente la forma aquí. En la mitad le ponemos de 0 y vamos aumentando los números. En cambio, de 0 para atrás vamos disminuyendo a poner en X.
con la maldita creo que empiezan en el 1 y siguen avanzando, ¿no? Es lo mismo, solo que un poquito las fórmulas cambian. Pueden ustedes utilizar cualquiera de las dos formas, pero es el mismo método. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya les había dicho, tenemos el dato de las ventas históricas, desde el año 97 hasta el año 2007. Entonces vamos a practicar para 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Y podemos cambiar los años, ¿sí? Entonces, para proceder, multiplicamos x por y. ¿Está? Muy bien. Muy bien. Si usted hace este ejercicio, va a tener un mayor conocimiento de lo que está haciendo. Conserve la ley de signos, ¿no? Cuando haya terminado sumatorio, que es la sumatoria de x por y, este dato nos va a servir para calcular. Lo que tenemos aquí es la suma de y, y lo que tenemos acá es la suma de x. Luego hacemos un x al cuadrado. 5 por 5, 5, 4 por 4 igual a 16, 3 por 3 igual a 9, 2 por 2 igual a 4, etc. Y también conservamos la ley de signos. Menos por menos da más, menos por menos da más, menos por eso están compositivos. Al contrario de x y y que están con negativos, porque menos por más da menos por más da menos. Pero acá se cambia, ¿no? Más por más igual a más por más igual a más. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, estudiantes? Por favor, hagan las preguntas que Inge, no se le puede escuchar nada. no me escuchan nada. Acá sí se le escucha bien. A ver. ¿Me escucha mejor en este momento? No se escucha con claridad. En este momento sí ya se le escucha un poco. Sí, Ya ya se se le escucha. escucha mejor, Inge. Bueno, me parece que un poquito se van desconectando los terminales porque el cable se va moviendo mientras voy hablando. Entonces, a ver si le colocamos con mayor estabilidad al cable para que no se mueva tanto. Ya, veamos, ojalá sí, no se mueva mucho. Entonces, bueno, a ver, dice que nos quedan 10 minutos para desconectarnos. Voy a tratar de desconectarme antes de que automáticamente me desconecte Zoom, porque mi computadora se queda colgada al momento en que me desconecta automáticamente. Entonces, un minuto antes de que me desconecte Zoom, me voy a desconectar yo mismo a ver si funciona mejor así. Bueno, entonces, seguimos. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Está claro hasta aquí entonces la explicación sobre los cálculos que hacemos hasta x cuadrado? Ahora, con y cuadrado, Sí, que muy bien, con y cuadrado simplemente multiplicamos dos veces el dato de y. Ustedes se fijan, observen, ¿no? Simplemente está multiplicado dos veces y. Y al final sumo los datos de y cuadrado. Con esto, ustedes tienen aquí abajo los datos para aplicar la fórmula. Ahora, ¿qué fórmula? ¿En qué se basa el método de mínimos cuadrados? Este método de mínimos cuadrados es un método mucho más confiable que el promedio simple e inclusive que el de promedio móvil. Y ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿por qué no aplicamos solamente este mejor? ¿Para qué aprendemos los demás? Porque como les decía antes, existen métodos que no son aplicables en ciertos casos. El método de mínimos cuadrados no sería aplicable cuando los datos sean muy dispersos. Es decir, si tuviera aquí en vez de 30, 300, imagínense, de 20 paso a 300 y de 300 paso a 45. En ese caso, este método no nos va a funcionar muy bien. Y tendríamos que aplicar los móviles. O algún otro método, ¿no? Entonces, el método de mínimos cuadrados sobre todo se aplica cuando tenemos un gráfico o cuando si tenemos más o menos una tendencia, ¿no? Una tendencia de datos, que más o menos es de crecimiento en línea recta. Cuando es posible tener una ecuación lineal también, ¿no? La ecuación lineal es esta que tengo aquí, y esta ecuación graficada nos da esta línea recta en un plano cartesiano. El plano cartesiano es de la tabla, ¿no? El eje Y y el eje X es el plano cartesiano.
Entonces, tenemos una recta que es la tendencia. Previamente es la tendencia, ¿no? Si lo proyectamos más en el futuro, aquí está hasta el año 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, así, va a seguir esta tendencia. Y eso significa que los datos reales, sobre todo de colores, están más o menos con esta tendencia, que van a seguir creciendo de la misma manera que está creciendo la línea de tendencia. Por eso es, en los años anteriores, desde 1997 a 2007, más o menos ha crecido siguiendo esta línea recta. Por lo tanto, yo espero que 2007 hasta 2017 probablemente va a seguir creciendo siguiendo la misma línea recta. Ahora, probablemente, digo probablemente porque inclusive el método de mínimos cuadrados me da el valor de la probabilidad, de manera que yo pueda decidir si es aplicable este método o no es aplicable al cálculo que estoy realizando. Bueno, aquí tengo ya la respuesta, ¿no?, de la predicción, pero esto obviamente diremos después. Para empezar, con esos datos, tengo que calcular las variables de la ecuación lineal. Donde yo he pintado aquí, voy a poner otro color, esta es la ecuación lineal, y es igual a más bx. Esa es la forma de la ecuación lineal, la línea recta, en el plano cartesiano. Y yo tengo dos variables, que son y y que son x. X y y son variables. Y las constantes son a y b. ¿Muy bien? Entonces, b representa la inclinación de la línea. Entonces, si tuviera una línea bastante pronunciada, es decir, así, que viniera de esta manera, el valor de b es más grande. Pero si tuviera una línea que tiene una inclinación menor, más o menos por acá debajo, entonces el valor de y, perdón, el valor de b es menor. Entonces, como les decía antes, el valor de b me indica la inclinación. Mientras más grande sea el valor de b, la inclinación es mayor. Cuando el valor es menor, la inclinación es menor. Entonces, b me indica la inclinación. Ustedes saben que x me indica los valores que están en el eje y, es decir, los años en este caso, ¿no? Es lo que me va a indicar. O los números que están aquí. ¿Sí? Eso me va a indicar y, perdón, x. El valor de a es una constante que me indica cuál es el mínimo de ventas que voy a tener. Como mínimo, ¿no? Casi, si no pasa nada, lo mínimo que voy a tener es un valor de ventas A, sin crecer de clientes, casi sin trabajo, ¿no? Eso es lo que es un valor que se va a cruzar, la tendencia se cruza con el eje Y. Bueno. Y Y es el resultado, es decir, ya es el pronóstico. Y es una variable dependiente de X. Si yo cambio X, Y también va a cambiar. Pero A y B son constantes, eso no van a cambiar. Bueno, entonces, para lograr obtener los datos de A y B, que es lo que me interesa, aplico esta fórmula para calcular B, y lo que está arriba para calcular A. Entonces, para calcular B, al aplicar esta fórmula, tengo el valor de N. ¿Qué es N? 11. Es la cantidad de datos que tengo. Por eso, al aplicar la fórmula, tengo aquí el valor de 11. Luego la sumatoria de X y, es decir, la sumatoria de este valor, o sea, 2815. ¿Está? 2815. Luego, la fórmula me dice que debo restar de la multiplicación de la sumatoria de X la multiplicación de Y. Veamos, la sumatoria de X es esta, es 0. Y la sumatoria de Y es 1210. La multiplicación de estas dos, aquí, 0 por 1210. Muy bien, en la parte de abajo tengo otra vez N, que es 11, está aquí. Y la sumatoria de X cuadrado es 110. X cuadrado, ¿dónde está? Aquí está X cuadrado. La sumatoria es 110. Ese es el valor, por lo tanto lo coloco. Y dice que a este valor le tengo que restar la sumatoria de X todo al cuadrado. Es decir, la sumatoria de X al cuadrado, todo al cuadrado. 0. Menos 0 por 0. Es decir, 0, ¿no? Bueno. Entonces, aquí hago ya los cálculos. Ese es el resultado que tengo. Y en la parte de abajo son estos. Usted sabe que primero hago la multiplicación 11 por 2815 menos 0 por 1210. Todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Tengo 0 abajo. Ya, tengo 1210 abajo y 30.965 arriba en el numerador y abajo el denominador. 1200. En el momento que hago la división me da 25,59. Este es el valor de B. Ya tengo el valor de B. Esa es la inclinación que tiene
la recta que estoy proyectando. A ver, ya me va a desconectar, ¿no? Tengo menos de un minuto. Voy a desconectar y vamos a seguir leyendo.